Muy buenos días, amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Este día 17 de mayo del año 2025, en este escenario jurídica, Sandra Yaya. Bueno, una de las cosas importantes que este video explicará hoy, para que nos empoderemos un tanto más del tema, con respecto a lo que sucedió desde el 14 de mayo hasta el día de hoy en lo que concierne al hundimiento de la consulta popular y cómo también intentan rescatar la reforma laboral, que es un reto en la Comisión Cuarta del Senado, pero pues con las personas que se encargarán de esta tarea, eh, no nos da como muchas esperanzas, aun cuando si el pueblo colombiano tiene un pleno conocimiento de qué es lo que realmente la reforma laboral definida en el proyecto de ley 311 del 2024 nos da, no solamente para los trabajadores, sino también para los empresarios, creo que siendo así podría haber posibilidades de una salida interesante en el hecho de que al conocer estos conceptos, pues tal vez los empresarios miren desde otra perspectiva lo bueno que tiene el que se le dé camino a la reforma laboral, porque la reforma laboral pues no es solamente para beneficiar al pueblo trabajador colombiano, sino también es para beneficiar a los empresarios. O sea, aquí no se está jugando solamente en la inclinación de un solo sector. Estamos hablando de que esté todo esto como más equitativo, más parejo, pero como la prensa tradicional no nos ayuda enormemente en esto, no nos ayuda mucho. La prensa tradicional está todo el tiempo trabajando solamente para hacer oposición al gobierno. Entonces, de hecho, reducen la intención de información relevante que pueda llegar a los sectores tanto de los trabajadores como de los empresarios, lo que limita la posibilidad de ver con un mejor enfoque lo que es la reforma laboral. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de lo primero. Reacciones tras el hundimiento de la consulta popular 14 de mayo al 17 de mayo del 2025. El rechazo del Senado a la consulta popular con 49 votos y por otro lado con 47 a favor fue una tormenta política, la cual ha marcado acusaciones de fraude y provoca movilizaciones sociales y tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cuáles son las reacciones que incluye esta situación? La primera, denuncias de fraude por parte del gobierno. Entonces, el presidente Gustavo Petro, ¿qué dijo? Desde Pekín, donde asistía a la cuarta reunión ministerial de China y la CELAC, Petro acusó al Senado de cometer un fraude al cerrar la votación de manera irregular, según él, cuando los votos por el sí estaban ganando terreno. Comparó el evento con el supuesto fraude electoral de 1970, que sucedió en abril, y llamó a la movilización popular, convocando a centrales obreras, campesinos, juntas de acción comunal, jóvenes e indígenas para decidir el paso siguiente. También ordenó a la fuerza pública no reprimir manifestaciones. De hecho, hay una cosa que yo agrego acá, y es que ante estas situaciones, el día 19 de mayo del año 2025, el presidente Gustavo Petro tiene la intención de volver a meter otra vez la consulta popular, pero con un nuevo punto que dice rebajar el precio de los medicamentos y permitir la compra y creación de medicamentos para favorecer también a estas personas que tienen enfermedades, ¿sí? Y poder combatir esta parte. De hecho, ese temita no va a ser tan bueno para los clanes, no va a ser bueno para esta gente que se mueve en el Congreso y que pues siempre están buscando cómo defender lo que ellos tienen, sus privilegios,
la manera de cómo ellos incrementan sus arcas de riqueza. No están de acuerdo con eso. Pero el presidente, como dijo, a una taza le voy a dar 2 tazas de café, dice él así. Es decir, si en la primera vez que entró la consulta popular la hunden, en la segunda, al volver a entrar la consulta popular y entrar con este nuevo punto, esta nueva pregunta, los colombianos van a estar mucho más atentos al tiempo en que se efectúa la votación, pues si se designa que son 30 minutos para ello, pues así mismo debe de respetarse ese tiempo. Número 2, si en la sala existen tantos senadores, son actualmente 108, pero si hay, por ejemplo, 93 o 92, pues primero se debe hacer un llamado a lista que confirme que están presentes 93 o 94 o 97 congresistas, senadores, para votar por esa consulta. Número siguiente, que las personas que estén que estén fuera del recinto, las que fueran, del partido que fueran, queden excluidas, oigan esto, queden excluidas de esa lista de llamado de atención, para que cuando se vaya a votar no nos salgan con que, por ejemplo, como lo pasó ahorita con la consulta popular. ¿Cuánto es 49 más 47? Exacto, son 96 votos. ¿Cuántas personas oficialmente estaban? 93. Exacto. ¿Y cuántas votaron? 92. ¿Esto qué significa? Hay una diferencia de 5 personas aquí. No sé, de 4 personas, perdón. Esas 4 personas eran las que tenían que también votar, pero no les permitieron votar. ¿Por qué? Porque cerraron la urna exactamente 2 minutos y 2 segundos después. O sea, a los 2.12 cerraron la urna. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que a los 2 minutos estábamos ganando. Y entonces ellos practican la trampa y así de esta manera cerraron. Y esa fue la gran polémica. Esa fue la situación que encendió que terminaran saliendo todos estos elementos públicamente y que hoy por hoy ya poquito a poco la gente los va conociendo. Entonces, el ministro del Interior, Armando Benedetti, protagonizó un enfrentamiento en el Senado golpeando la mesa del secretario Diego González. Ojo, golpeó la mesa, no al secretario Diego González, porque estaba ahí estaba el video, hay que mirarlo, porque hay gente que está acusando que el señor Armando Benedetti golpeó al secretario. ¿Y quiénes dicen eso? La prensa tradicional. Más exactamente, ¿quién? El señor Néstor Morales de Blue Radio, que como siempre, para lo único que sirve es para incrementar los chismes, porque ni siquiera periodista es. Pero así lo afirmó. Y pues obviamente esto ya es simplemente una calumnia. Aparte de que calumnia también a Marta Peralta, diciendo que se había ido del salón de belleza y que qué opinaba de que la señora, como se fue al salón de belleza, que no había votado, cuando eso no es cierto. Entonces, estas circunstancias son provocadas por lo mismo, porque la prensa tradicional quiere minimizar por completo las posibilidades de que salga una reforma laboral que, ya más adelante lo veremos, no solamente beneficia enormemente al pueblo colombiano, sino también a los empresarios. Pero como esas cosas no las discuten en la prensa tradicional, por supuesto que todo se queda en una situación oscura y completamente desinformada. Entonces, como aquí la idea es acabar la desinformación en sus justas proporciones, ¿no? Entonces, es lo que estamos haciendo este día 17 de mayo del 2025. Contarle a la gente realmente las cosas como son, para que asimismo, si la persona quiere difundir este tema ante sus familiares, ante sus amigos, ante sus conocidos, ante la gente que está suscrita en sus redes sociales, lo puedan hacer sin temor a que nos equivoquemos, porque pues la intención acá es llegar a todo rincón de Colombia con la verdad y nada más que la verdad. Entonces, bien, sigo contándoles a ustedes.
Entonces, y acusando al presidente del Senado, Efraín Cepeda, de cerrar la votación en solo 2 minutos y 12 segundos, impidiendo que senadores como Marta Peralta votaran. También señaló al secretario González de modificar un voto por el no, que eso también es irregular, eso no se puede hacer, eso es un delito. Tras el cierre de la votación calificando el proceso de fraudulento, Benedetti anunció denuncias penales y disciplinarias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia. De hecho, también les quiero contar que varias personas en el recinto estaban completamente en desacuerdo frente al cambio de la agenda de trabajo de ese día, porque estaba previsto para ser tratada la consulta popular y metieron otra cosa y después salió el señor Ciro Ramírez, persona que ya salió de la cárcel, pero es un expresidiario que llegó allá mágicamente otra vez al Congreso, pero tiene sus cosas. Y también llegó a votar por la consulta popular, pero sin tener absolutamente algo de conocimiento con respecto a eso, lo que más molesta. Entonces, ante eso también vamos a mirar otro punto, que la ministra de Justicia, Ángela Buitrago, también se retiró, o sea, ella renunció a su cargo. Algunos argumentan que fue debido a la libertad del señor Ciro Ramírez. No sabemos más allá qué más puede estar pasando, pero lo que sí tenemos que observar es que también el Ministerio de Justicia tiene mucho que ver ahí con esa situación, porque no se puede permitir que una persona que estaba privada de la libertad y sale de la cárcel y otra vez corriendo al Congreso donde hizo el daño, otra vez corriendo allá a hacer más daño, eso no es correcto y no es algo que se deba normalizar como lo están haciendo en el Congreso el señor Efraín Cepeda, presidente del Senado. Entonces, pues ahí no va la cosa. Entonces, ya tenemos presente, habrán denuncias. No, todavía no se han materializado como tal ante la Fiscalía, ante la Procuraduría, ante la Corte Suprema, pero se van a hacer, porque se tienen que hacer. Estas cosas no pueden pasar por alto, porque si esto pasa por alto, pues ¿cuántas veces más seguirá el señor Efraín Cepeda haciendo sus jugaditas y seguirá haciendo sus trampitas y nadie lo detiene y nadie lo corrige? El señor no es honorable. No es honorable y por consiguiente, como lo repitió allá muy enfáticamente el señor Inti Asprilla, senador, lo que él dice está bien. El señor Efraín Cepeda no es honorable. ¿Y por qué no es honorable? Porque ya se ha dado a conocer, él es el jefe de la banda, él es el personaje que busca solamente hundir todo proyecto de ley que tenga el gobierno hacer para con el pueblo. El otro no le interesa en lo más mínimo esa situación, no le interesan los trabajadores, no le interesan ciertos empresarios de Colombia que estén dispuestos a ganar con esta reforma laboral, no le interesa. Entonces, ¿para qué rayos tenemos a un señor como Efraín Cepeda en el Congreso pagándole una millonada y que no haga nada? Si el señor Efraín Cepeda quiere hacer cosas, pues listo, apártese del Congreso y desde afuera, desde una oficina aparte que se la paguen los ricachones de este país, desde allá haga sus maniobras, pero no infecte, no contamine el Congreso, no lo contamine. Es lo que nosotros los colombianos simplemente estamos pidiendo. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino calificó la votación como una trampa bochornosa liderada por Cepeda y sugirió la posibilidad de una huelga general para defender los derechos laborales. Entonces, la huelga general está determinada en que los sectores, las centrales obreras están, digamos, en la posibilidad de hacer una huelga general como una manera de manifestar su indignación, como una manera de manifestar su desacuerdo, como una manera de manifestar su desaprobación y como una manera de manifestar que no están de acuerdo en el fraude que cometieron en el Congreso y en especial lo que hizo el señor Efraín Cepeda Saravia.
porque eso amerita condena, amerita castigo, amerita hacer acto disciplinario a ese señor, porque si él cree que porque es un presidente del Congreso, entonces se le pueden pasar todas, cree él que puede estar por encima de la ley, pues tampoco así son las cosas, porque entonces aquí, carambas, creo que entonces el dictador acá no es el presidente Gustavo Petro, sino es el señor Efraín Cepeda Saravia, que se ensañó completamente con el pueblo colombiano y más con la clase trabajadora y con esos empresarios que realmente ven las posibilidades de ganar con la reforma laboral, porque hay porcentajes interesantes que pueden ganar. Ya vamos para allá. Entonces, eso por un lado. Ahora, respuesta de la oposición y el Senado. Efraín Cepeda, presidente del Senado, llega y dice esto. Cepeda negó las acusaciones de fraude, defendió la legitimidad de la votación y pidió calma a los colombianos. Confirmó que las grabaciones y documentos de la sesión están disponibles para demostrar la transparencia del proceso. Eso esperamos, porque así, eso mismo se necesita como evidencia para llevarlo ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia. Punto aparte. Y aparte de eso, asignó la designación de la reforma laboral llevándola a la Comisión Cuarta, ¿sí? Para que se pueda allí debatir. Pero el problema está en que la Comisión Cuarta, donde lidera como presidente la señora Angélica Lozano, pone otra vez 8 personajes que ya le habían dado duro a la reforma laboral y, como quien dice, deja uno solo del pacto histórico como para decir, bueno, para que no lloren, ¿no es cierto? Pero igual nos está demostrando que allá van a terminar de hacer trizas la reforma laboral. Es que ya se nota, ya se observa esa situación tan horrible. Por esa razón, el presidente tampoco es tonto y decide montar nuevamente la consulta popular, pero con una pregunta más. Y esa pregunta además, que tiene que ver con los medicamentos, le afectará enormemente ¿a quién? Al señor Efraín Cepeda Saravia, porque todos sabemos que ese señor tiene una IPS. Ese señor siempre ha ganado con la salud, y hartísimo. Entonces, ahí están las cosas. El señor Diego González, que es el secretario del Senado, también dijo otra cosa. Rechazó las acusaciones de Benedetti, asegurando que no hubo fraude de ninguna manera y que los registros manuales y audiovisuales respaldan el conteo de votos. Yo creo que ese señor parece que tuviera problemas de la vista, porque el señor parece que en la pantalla nunca se dio cuenta que allá aparecían 93, como los que están en la sala, y 92 los que habían votado, pero ni lo uno ni lo otro coincidió con el final. Me explico, si aquí dice 93 y aquí abajo dice 92, pero la votación dice 96, ¿a quién le creemos en ese momento que tiene la razón? Ninguno tiene la razón. La falla es notable y evidente. No hay necesidad de dar tanta vuelta para entenderlo. Hasta un niño de 5 años lo comprende. Bien, entonces, otro punto. La oposición, Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador, salieron inmediatamente y todos allá, es que es increíble. Miguel Uribe brincando como una loca de felicidad porque habían tumbado la consulta popular. La señora Paloma Valencia también feliz. La señora María Fernanda Cabal feliz. El señor J.P. Hernández de la Alianza Verde también feliz. Entonces, ¿esto qué nos pinta? ¿Qué nos pinta todo esto? Que esta gente es descarada, terriblemente descarada. Dice así, senadores como Paloma Valencia celebraron el hundimiento de la consulta, argumentando que era un mecanismo populista con fines electorales para el 2026. ¿Cómo la ve? Es que un mecanismo populista con fines electorales para el 2026. Carambas, esta gente ni siquiera tiene en su cabeza un poquito de cerebro para analizar lo bueno que tenía esta reforma laboral, no solamente para los trabajadores, sino también para aquellos empresarios que sí estaban dispuestos a poder colaborar con esa reforma laboral y lo que iba a beneficiarse en ellos. La oposición también criticó las acusaciones de Petro y Benedetti como incendiarias y peligrosas para la democracia. Entonces, si aquí nosotros vemos que un delito se está cometiendo, entonces cerremos la boca y pasemos delante, como dijo alguna vez Paola Holguín, calladitos se ven más bonitos.
¿no? Calladitos se ven más bonitos. Eso no debería ser así. Bueno, enseguida esto que vino a pasar después, la movilización social y críticas externas. Petro convocó a movimientos sociales para reaccionar al supuesto fraude, pero no hay evidencias claras hasta el 17 de mayo del 2025 de manifestaciones masivas o una huelga general, como sugirió Sanguino, ¿sí? O sea, todo se ha dicho, pero en eso están. Líderes gremiales como Bruce McMaster de la ANDI aplaudieron el hundimiento de la consulta argumentando que era un mecanismo costoso. El señor Bruce McMaster de la ANDI aplaudió el hundimiento de la consulta popular. Se supone que este señor es el que representa a los empresarios. Yo le pregunto al señor Bruce McMaster de la ANDI, ¿usted también respalda a los microempresarios de Colombia? ¿Esos que no son tan grandes los respalda? Parece que no. Parece que no los respalda. Él solamente se limita a respaldar, pero los que tienen una cantidad de dinero. O sea, a los ricos de Colombia. Pero los ricos de Colombia, ¿cuántos son? Son solamente un por ciento de lo que es este país. 1% de lo que es este país. ¿El resto qué son? Microempresarios. Y esos eran los que se iban a beneficiar con esa reforma laboral, aparte de también los trabajadores de Colombia, los indígenas, los campesinos, los jóvenes, las mujeres. Entonces, nos muestra bastante que el señor Bruce McMaster ni siquiera por la mente de él está corriendo algo de inteligencia y de intelectualidad, un poquito de conocimiento como para saber lo que está pasando. Ya vamos ahí. Entonces, acusa de que con eso nos estaríamos ahorrando 700.000 millones o posiblemente 1 billón, y eso es una mentira, una enorme mentira. ¿Cuándo en esta vida estamos ahorrando? Entonces, si fuera ahorrando, entonces, ¿por qué se gastaron en el 2003 un referendo? En la época de Juan Manuel Santos, un plebiscito. Y en la época de Iván Duque, una consulta anticorrupción. Todas se gastó mucho dinero, pero se perdió porque todas fueron filtradas de manera tramposa. Tramposa. Porque el referendo de aquella época estaba dictaminado para hacer un cambio en la Asamblea Constituyente y ahí entraba el switch para poder reelegir nuevamente a Uribe. En el plebiscito se pedía que la gente si quería paz y salieron a decir que no, pero ¿por qué? Allá estuvo minada de trampa. Y en la anticorrupción la misma cosa. Entonces, 3 puntos donde se gastó muchísimo dinero y no pasó nada. Y acá que sí va a haber algo interesante y no la quieren dejar pasar. Ahí están pintados. Entonces, la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico defendió la consulta y tuvo que intervenir para calmar a Benedetti durante su confrontación con González. ¿Cuáles son las reacciones en redes sociales? Hay videos del enfrentamiento de Benedetti con González que se viralizaron. Y ahí se puede determinar muy claramente que Benedetti golpeó la mesa y no golpeó a Diego González. Se generaron críticas tanto del ministro por su actitud como a Cepeda por el manejo de la votación. Usuarios en X recordaron que Benedetti como senador en el 2010 también cerró votaciones en el tiempo corto, cuestionando su coherencia, pero hay que aclarar una cosa muy importante, que en esa época cuando él hizo eso eran proyectos que se discutían pero que no tenían carácter de relevancia. Oigan esto, no había relevancia como la que hay hoy. Es que lo de hoy, la reforma laboral de hoy, la consulta popular, eso tenía relevancia. Hay que aprender a distinguir eso porque todavía mucha gente no lo comprende. Entonces, el punto 2, urgencia e insistencia para debatir la reforma laboral en la Comisión Cuarta. Paralelamente al hundimiento de la consulta popular, el Senado aprobó el 14 de mayo con 68 votos a favor y 3 en contra, una apelación para revivir la reforma laboral.
esta apelación, oigan bien, se aprobó en el Congreso el 14 de mayo, la apelación, ¿correcto? Porque esta se había archivado en marzo del 2025 por la Comisión Séptima, ¿sí? Entonces, esta decisión trasladó el proyecto a la Comisión Cuarta para su tercer debate, bajo un mensaje de urgencia e insistencia del gobierno. Entonces, la idea de ellos era que bajemos la consulta popular, o sea, hundámosla y démosle salida a la apelación. La apelación llega a la Comisión Cuarta, donde preside Angélica Lozano. Para los que no saben quién es Angélica Lozano, ella es la esposa de Claudia López, que hasta eso es chistoso. Bueno, entonces, llega ya, se supone que para tercer debate, la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado, donde los ponentes que están allá, que son 8, no son personas que pinten que van a favorecer la reforma laboral. Se acordarán de mí, no pintan para favorecer la reforma laboral, porque entre ellos, de los 8, si mucho, 6 van en contra de la reforma laboral y solo 2 van a favor de la reforma laboral, que son una del pacto histórico y otro señor ahí que, bueno, en este momento no recuerdo bien, pero lo que sí les puedo decir es que la mayoría de los que están ahí, ninguno pinta para decir yo voy a votar por esa reforma laboral. Es lo triste de todo. Por eso en uno de mis videos yo digo, Efraín Cepeda mandó al matadero la reforma laboral. ¿Cuál es el matadero? La Comisión Cuarta, liderada por la presidenta Angélica Lozano. Es que allá va a llegar, ellos no van a tener esa, ¿cómo le digo yo? Esa responsabilidad de darle vida a la reforma laboral que necesitan los colombianos, en especial la clase trabajadora de Colombia. Entonces ellos creen que con esas jugaditas se están engañando al pueblo, porque lo están engañando. Se tiran la consulta popular y también de paso la mandan a la Comisión Cuarta, es que en aras de que, la van a estudiar y todo eso. Y en los 8 que ponen, de los 8 que ponen son personas que votaron en la consulta popular a un no. Y también están también en contra de la reforma laboral. Entonces, ¿a qué está jugando el señor Efraín Cepeda Saravia? Y peor que eso, ayudándole a Angélica Lozano, tanto el uno como el otro ya merecen muerte política de por vida, porque no están mostrando favorecimiento al pueblo colombiano, a la clase trabajadora. Ahora bien, entonces, el mensaje de urgencia e insistencia. Benedetti anunció que el gobierno radicó un mensaje de urgencia e insistencia basado en los artículos 163 de la Constitución y el 191 de la Ley 5 de 1992, exigiendo que el Senado priorice la discusión de la reforma laboral en un plazo máximo de 30 días, a lo cual ya le puso, ¿cómo se puede decir? Control Benedetti, y dijo, hoy, por ejemplo, hoy 17 es el día 3 de esos 30 días, ¿sí? Entonces, vamos a ver en qué a qué va a salir esto. O sea, ¿qué será lo que se va a originar de esto? Pero ya los colombianos lo vamos como desvelando completamente, discerniendo completamente lo que va a pasar allí. Entonces, dice así. Antes del fin de la legislatura, que es el 20 de junio del 2025, o sea, la legislatura del 2024-2025 se acaba el 20 de junio del 2025, ¿sí? Y se entiende que antes de que llegue ese tiempo, deben haber dado una solución a eso que está en la Comisión Cuarta del Senado.
oficialista. La senadora Angélica Lozano, Alianza Verde, presidenta de la Comisión Cuarta, expresó que la reactivación de la reforma era una segunda oportunidad. Pero vamos a mirar cuántos hachazos le van a hacer a esa reforma laboral. Ya se van a dar ustedes cuenta de eso. Para construir un proyecto que beneficie a los trabajadores, estimo que hay 38 días para aprobar la reforma en tercer y cuarto debate. La presión del Ejecutivo. Los ministros Benedetti y Sanguino, junto con senadores del Pacto Histórico como Ariel Ávila y Pedro Flores, lideraron la estrategia para revivir la reforma, argumentando que los derechos laborales deben ser atendidos por el Congreso o por el pueblo. Desafíos en la Comisión Cuarta. ¿Cuáles son los desafíos en la Comisión Cuarta? La Comisión Cuarta, precedida por Angélica Lozano, no cuenta con mayorías oficialistas, lo que dificulta la aprobación de la reforma. ¿Sí ven ahí lo que les estoy diciendo? Dificulta la aprobación de la reforma, ¿por qué? Porque allá está el señor Roldán, porque está el señor Macy del Centro Democrático, porque están otros personajes que, pues, lamentablemente, de ellos ya tenemos conocimiento que no le van a decir a eso sí. Y ahí nomás hay una sola persona del Pacto Histórico. Entonces, ahí es donde ella dice que no, la aprobación de la reforma no tiene vía. Algunos sectores del Pacto Histórico, como la senadora Esmeralda Hernández, criticaron a Lozano por no apoyar la consulta popular, acusándola de darle la espalda al país y cuestionando su rol en el debate de la reforma, porque ella prefirió salirse y no dar voto. Entonces, no dieron voto ni Angélica Lozano. Por esa razón, el señor Lantaba tampoco dio voto. Marta Peralta no dio voto porque cerraron la urna y otro señor. O sea, 4 no dieron voto. Entonces, ahí están. La oposición, liderada por partidos como Centro Democrático, mantiene su rechazo a la reforma, argumentando que afecta la competitividad y el empleo formal. ¿Qué tal eso? Hasta el 17 de mayo del 2025 no hay reportes de avances concretos en la discusión de la reforma en la Comisión Cuarta, pero el mensaje de urgencia obliga a priorizar el tema en las próximas semanas. Tal vez para los que no entienden qué es una urgencia e insistencia, es que si hay otras cosas a debatir, abandonen eso y denle lugar primero a la reforma laboral. Eso es lo que significa una urgencia e insistencia aplicada de acuerdo al código emanado de la Constitución Política del año 1991, que ya referimos ahorita. Tercero, denuncias judiciales contra Efraín Cepeda, Diego González y posibles implicaciones de Angélica Lozano. Estos tres son, mejor dicho, estos tres que hacen parte de la cloaca que nos toca a nosotros los colombianos sacar, como sea, no solo a ellos, sino a otros que no están sirviéndole al pueblo colombiano, pero sí están demandando un gasto bastante alto. Yo les dije a ustedes que el gasto alto de todos estos congresistas es de $500 millones de pesos. Y de esos congresistas, que son 296, hagamos cuentas cuántos están con el pueblo. Muy poquitos. No hay mayoría que nos represente allá. No hay mayoría. Y es que ahí es donde debemos nosotros hacer un golazo. Y es en el 2026 obligatoriamente debemos meter mayoría. Es decir, debe ser más los congresistas que van para el pueblo que los que van para los empresarios. Esa es la responsabilidad. Ese es el reto al que tenemos como pueblo que llegar. El ministro Armando Benedetti anunció acciones legales contra Efraín Cepeda, Saravia y Diego González por presunto fraude procesal. Fraude procesal, por eso es un delito. Y otras irregularidades en la votación de la consulta popular. El estado de estas denuncias es el siguiente. Denuncias contra Efraín Cepeda. Benedetti afirmó que demandará penalmente a Cepeda ante la Fiscalía, la Procuraduría de la Corte Suprema de Justicia por cerrar la votación de manera abrupta y no garantizar el derecho al voto de senadores como Marta Peralta Epiallo
y también amenazó cómo buscar la nulidad de la elección de Cepeda como presidente del Senado. Al anular esa elección, ¿qué significa eso? Pues que el señor Cepeda tendrá que devolver mucho dinero al Estado. ¿Cuánto sería? A ver, hagamos cuentas. 557.000 millones de pesos. 557. No, espérate. 1.885.000 millones de pesos tendría que devolver el señor Efraín Cepeda Saravia si se consigue anular la elección de él como presidente del Senado por ese motivo de el denominado o calificado delito fraude procesal. Ahí está. Para que tenga su tate quieto. Hasta el 17 de mayo del 2025 no hay evidencia pública de que estas denuncias hayan sido formalmente erradicadas o procesadas. Benedetti ha compartido videos y declaraciones en X, pero no ha presentado pruebas concretas más allá de sus afirmaciones y el acta de votación que cuestiona. Es que el señor tiene por todos lados denuncia. Es que si fuera uno o dos, vaya y venga, pero es que son muchos los que están diciendo que el señor Cepeda no hizo correctamente las cosas, se pegó un disparo en el pie, totalmente. Denuncias contra Diego, otro punto. Cepeda ha negado las acusaciones respaldado por el acta oficial de la votación 49 contra 47 con 9 abstenciones y las grabaciones de la sesión. ¿Sí? Entonces, ahí está. Denuncias contra Diego González, secretario del Senado, que ese es otro que también, nada de nadie. Benedetti acusó a González de modificar un voto por el no tras el cierre de la votación, calificándolo como un delito. Ese es el fraude procesal. El ministro señaló que la acta de votación era inusual en su experiencia como congresista, sugiriendo manipulación. González negó las acusaciones asegurando que el proceso fue transparente y está documentado. No hay reportes de denuncias formales radicadas contra él hasta la fecha. Hasta la fecha, porque todo se tiene que resolver es en esta semana que entra. Implicación de Angélica Lozano. Angélica Lozano no ha sido directamente acusada de fraude en la votación de la consulta popular, pero sectores del pacto histórico, como la senadora Esmeralda Hernández, la criticaron por no apoyar la consulta y por precedir la Comisión Cuarta, donde la reforma laboral enfrenta un escenario adverso. Es que allí enfrenta un escenario adverso porque, ya vuelvo y lo digo, no hay gente que votará a favor de la reforma laboral. Es un jueguito de ellos, básicamente es un juego de ellos. Entonces aquí la cuestión, pienso yo que se inclina hacia la siguiente, que el presidente Gustavo Petro vuelva y meta la consulta popular con un número más en la lista, o sea, una pregunta más en la lista, no serían 12, sino serían 13 preguntas, pero la 13 que ultime totalmente la muerte política del señor Efraín Cepeda Saravia, Angélica Lozano, y punto final. Bueno, y otros tantos por ahí que también están para salir de acá, porque no sirve para nada. Cuarto, la situación de Marta Peralta y Fuenlabrada. Marta Peralta, senadora del Pacto Histórico. Benedetti denunció que Peralta no pudo votar en la consulta popular porque Cepeda cerró la votación en solo 2 minutos 12 segundos. Cuando ella y otros senadores estaban, cuando ella y otros senadores estaban presentes y dispuestos a apoyar el sí. Sí, ve cómo esto aclara una gran cantidad la situación de Marta Peralta, porque en Blue Radio el señor Néstor Morales la acusó de estar inasistente a ese momento porque estaba en el salón de belleza. ¿Sí ven cómo aquí una cosa con otra se van arreglando? O sea, el señor Néstor Morales calumnió de manera injusta, indirecta y sin pruebas a la señora Marta Peralta, porque aquí lo dice claramente Benedetti, cuando ella y otros senadores estaban presentes y dispuestos a apoyar el sí. El caso de Fuenlabrada, él estaba presente, pero él huyó. No sabemos por qué. Tenemos que averiguar qué pasó con él, pero él no participó y sí huyó, cuando no debía hacer las cosas de esa forma.
Ahora, otro punto, no hay información adicional sobre acciones específicas de Peralta tras el incidente, más allá de las denuncias del gobierno. Su ausencia en la votación fue un punto clave en las acusaciones de fraude, pero no se reportan iniciativas legales o políticas lideradas por ella hasta el 17 de mayo. Es decir, ella ya habló ante las redes y ella, en ese momento en que ella llegó, no le dieron posibilidades de votar, porque simplemente fueron 2 minutos 12 segundos lo que duró esa urna abierta. ¿Cómo es posible que las personas en 2 minutos 12 segundos, oigan esto, 2 minutos 12 segundos, 96 senadores puedan votar? Oiga, eso es como de Guinness Record, ¿no? Ahí están, pintaditos. Bueno, entonces ahora, vamos para el caso de Fuenlantaba. Probable error, ¿no? Aquí, bueno, nos dijo otra cosa diferente, pero lo que yo les puedo decir es que Fuenlantaba es un personaje que no participó en la votación de la consulta popular, se hizo en una esquina y prefirió huir ante ello. Algunos dicen ya que él no está con el pacto histórico, él es del partido AICO, pero no está con el pacto histórico, parece que está inclinado por la derecha, entonces hay que seguir examinando a Fuenlantaba. Acordémonos de él, Fuenlantaba, Fuenlantaba. Bueno, 5, acciones finales del ministro Armando Benedetti. Entonces, hasta el día de hoy, las denuncias públicas y amenazas legales, ¿cómo están? Benedetti ha reiterado en X y en medios su intención de denunciar penalmente a Cepeda y a González por fraude procesal, ¿sí? Esperamos que en esta semana, del 19 en adelante, se pueda eso materializar. Queremos que se materialice esa denuncia por fraude procesal ante la Fiscalía, ante la Procuraduría y ante la Corte Suprema de Justicia, porque a ese señor hay que ponerle un tate quieto ya. Presión por la reforma laboral. Benedetti lideró la erradicación de mensajes de urgencia e insistencia para priorizar la reforma laboral en la Comisión Cuarta. Eso ya se materializó y empieza a operar y empieza el conteo, ¿no? Entonces esperemos que el lunes algo pueda pasar con respecto a eso. Y pues, ¿qué les digo yo? Todo marca que los que somos alternativos estemos rodando como se pueda, voz a voz, donde sea, todo lo que implica los puntos favorables de la reforma laboral, así sea un resumen pequeño, puntos favorables de la reforma laboral para los trabajadores y puntos favorables para los empresarios con respecto a esa reforma laboral. Pues porque eso anima el mecanismo para que esto sea más rápido. Y pues obviamente se dé la aprobación de la reforma laboral, que es lo que esperamos los colombianos que suceda. Confrontaciones políticas. Benedetti ha mantenido un tono beligerante, calificado a Cepeda de malandrín, cuestionando la legitimidad del proceso legislativo. También respondió a críticas como las de una exfuncionaria, posiblemente aludiendo a Diana Morales, negando acusaciones de ofrecer puestos a cambio de votos y anunciando una denuncia por calumnia contra ella. Es que también hay otros detalles que se están viendo ahí. Eso ya está más ligado con el Ministerio de Justicia. Ausencia de resultados concretos. A pesar de sus anuncios, no hay evidencias de avances en las denuncias judiciales. Pues no hay nada de eso todavía, porque todo eso se presentará en el término de esta semana. Estado final al 17 de mayo del 2025. La consulta popular definitivamente hundida el 14. La reforma laboral revivida por apelación el día 14 de mayo, enviada a la Comisión Cuarta para su tercer debate. Oigan esto, es para su tercer debate y cuarto debate. Tercer y cuarto debate. Es decir, aquí tiene que salir porque tiene que salir. Dios quiera que estos 8 congresistas de esa Comisión Cuarta del Senado no nos vayan a dar la patada que estamos esperando. Ojalá de verdad aprovechen esa segunda oportunidad que se les está brindando, porque si no es así, créanme que vamos a hacer lo imposible para denunciar muerte política a esos 8 congresistas de esa Comisión Cuarta del Senado. Y no hablo de la señora que sea del pacto histórico allá, no,
Ella está bien que quedó ahí, pero me refiero a los otros 7 que creo que estamos como que esa gente nos quiere dar la espalda completamente o como que nos van a dar otro golpe más. Pero vamos a ver que eso no pase en este momento. Vamos a ser optimistas ante esa situación. Todo esto surge de que se debe resolver antes del 20 de junio del 2025, fecha en que termina la legislación de este periodo 2024-2025. Por algo también dice acá que las mayorías de la Comisión Cuarta son inciertas, son 7 la mayoría, y la oposición sigue resistiendo al proyecto. Es que ahí metieron a uno del Centro Democrático. Ahí está el señor Roldán, del Partido Liberal, que hace parte de Gaviria. Entonces, son 2 que van a decir no. Y los otros, esperemos que los otros, que son en total 5, ¿no es cierto?, de pronto se inclinen, tal vez se inclinen por decirle a esto sí, y no terminen haciendo el juego de los otros 2, ¿no es cierto? Porque la del pacto histórico, ella sabemos que va a decir que sí, ¿sí? Pero de los otros 5 es incierto. Bueno, denuncias judiciales. Las anunciadas por Benedetti contra Cepeda y González no han sido formalizadas públicamente. Es lo que esperamos que esta semana todo eso se materialice inmediatamente. Implicaciones políticas. La confrontación entre el gobierno y el Senado ha escalado, con Petro y Benedetti apostando por la presión social y legislativa, mientras la oposición consolida su rechazo a las iniciativas del Ejecutivo. La falta de mayorías en la Comisión Cuarta y las tensiones con figuras como Lozano complican el panorama para el gobierno. Entonces, ahora echemos una mirada frente a las cosas buenas que tiene esa reforma laboral, proyecto de ley 311 del 2024. Pues hay gente que no lo sabe muy bien. La prensa tradicional no se encarga de publicarlo, no se encarga de volver esto público, de llevar esta información al conocimiento de los colombianos porque tienen el espectro. No lo hacen. Entonces, esto es una tarea tenaz que nos toca a nosotros los alternativos hacerla. La reforma laboral, proyecto de ley 311 del 2024, incluía beneficios para el pueblo colombiano que no fueron ampliamente destacados en la prensa tradicional ni en pedagogía popular, como por ejemplo, formalización de sectores vulnerables. Promovía la formalización laboral de trabajadores en plataformas digitales, repartidores, conductores, sectores como el artístico, con contratos que garanticen seguridad social, derechos laborales, sin cláusulas de exclusividad para independientes. Protección a migrantes. Eliminaba barreras para que trabajadores extranjeros accedieran a garantías laborales y seguridad social, combatiendo la precarización de esta población. Jornada flexible y bienestar. Permitía jornadas laborales flexibles, políticas de bienestar, como la posibilidad de llevar mascotas al trabajo para mejorar la salud mental. Licencias ampliadas. Incluía licencias remuneradas para citas médicas, especialmente por ciclos menstruales incapacitantes, compromisos escolares, calamidades familiares, licencias matrimoniales, mejorando la conciliación laboral personal. Ten en cuenta estas cosas, miren. Si la oposición tan solo aprendiera a ser un poco más inteligente, seguro que el mundo sería más bonito. Pero esta mugre oposición, carajo, tan rastrera, ni siquiera se toman la molestia de leer un poquito lo que es esto, e identificar esto con las herramientas que tenemos nosotros. Miren, yo tengo herramientas aquí que le utilizo para poderles a ustedes brindar algo muy bueno en materia de información y es la inteligencia artificial, yo la uso. Y esto es producto de la inteligencia artificial. Yo le estoy pidiendo a él que me dé concretud a las cosas que no entiendo y que yo pueda contárselas a la gente de una manera sencilla y fácil. Es pecado llevar al trabajo una mascota que en cierta manera nos va a acompañar el resto del día, porque un perrito generalmente en el transcurso del día, ¿sabe qué es lo que hacen cuando un perrito es tranquilo? Todo el tiempo duerme. Se echa ahí debajo de nuestras piernas y duerme todo el día. Simplemente nos están haciendo una compañía, ni siquiera están haciéndole daño a otras personas. Pero no. Aquí la oposición todo lo ve grave, todo lo ve malo. ¿Por qué? Porque su estado hegemónico no les permite ver más allá de sus narices las cosas. Ayudar al gremio de los artistas que está tan golpeado
y tampoco ayudar a los conductores, a los repartidores de las plataformas que lo necesitan tanto y tampoco. Es tremendo. Las personas que son migrantes, ¿acaso ellos tienen la culpa de que tuvieron que llegar a este país porque les tocó? ¿Y entonces qué? ¿Que se mueran de hambre también? No. Entonces, des en cuenta cómo la oposición es altamente hegemónica y dictatorial, terriblemente. Ahora imagínense si esa gente volviera a gobernar, nos vuelven trizas, nos queman vivos. Por Dios, esto no debe ser así. Esto tenemos nosotros que activar una revolución social, un cambio contundente para que esta gente de verdad, aprendan que con el pueblo colombiano no se juega. Y al pueblo colombiano, que es el constituyente primario, no se le acalla, jamás. Tenemos más poder nosotros que ellos, es lo único que les puedo decir acá. Incentivos para aprendices. Establecía contratos laborales para aprendices del SENA con salario mínimo y prestaciones, fomentando la empleabilidad juvenil. Seguro de desempleo voluntario. Miren esto, seguro de desempleo voluntario. Proponía un seguro de desempleo financiado por aportes mixtos, empleador-trabajador, brindando estabilidad económica formales e informales en caso de pérdida de empleo. Todos nosotros a veces requerimos de eso, porque una persona se queda sin trabajo y caramba, ¿de dónde echa mano? Por eso es que la informalidad se crece. Por eso es que vamos a ver más seguido en las calles gente vendiendo tintos, vendiendo paletas para los perros, vendiendo globos, vendiendo bonai, vendiendo obleas, vendiendo empanadas, vendiendo pasteles de yuca, vendiendo refrescos, vendiendo cigarrillos, etcétera, etcétera. Es decir, la reforma laboral merece estar en el pueblo colombiano. La reforma laboral merece toda la total atención del sector legislativo. Eso lo saben muy bien varios congresistas. Pero ¿quiénes no lo saben? Ojo, ¿quiénes no lo saben? Los que estuvieron en la Comisión Séptima cuando hundieron la reforma laboral el día 11 de marzo del 2025. Ahora, parece que tampoco hay conciencia en los que hundieron la consulta popular. Ahora, esperemos qué pasa en la Comisión Cuarta del Senado ante estos personajes que están ahí, y los voy a volver a mencionar, así no tenga más que hablar en estos berracos videos. Lo voy a volver a decir, porque aquí nosotros los colombianos no vamos a permitir que nos vuelvan a hacer un gol allá ese Congreso. No vamos a permitirlo. La reforma laboral debe entrar obligatoriamente. Debe entrar porque debe entrar, y punto aparte. Entonces, se necesita un seguro de desempleo voluntario. ¿Listo? Estos puntos enfocados en equidad, formalización y bienestar no tuvieron gran difusión. Claro, pero ¿cómo van a tener difusión si eso les afecta a la derecha? Les afecta al centro democrático, le afecta a Cambio Radical. Es que a ellos les afecta, por ejemplo, yo les voy a poner un siguiente ejemplo. Entramos a un centro comercial y hay ciertos lugares de ricos donde no quisieran que entrara un perrito, ¿no es cierto? Que porque el perrito se orina y no sé qué, pero si la persona ya ha tomado acciones y ha educado a ese perrito al punto de que no se tiene por qué orinar, no hay problema de que quiera entrar, pero no lo permiten. Los parques de recreación parece que fueran gobernados por uribistas, porque tampoco permiten que los perritos entren allá a jugar. Si todo perrito entra a jugar a un parque de niños, debe entrar obviamente con su correa, pero también el señor dueño de ese perrito debe enseñarle a ese perrito a que no debe orinar ese lugar, ni tampoco hacer sus necesidades en ese lugar, ¿correcto? Esa es la cuestión. Es lo mismo como cuando uno entra a su casa, ¿sí? Entonces todas son cuestiones de educación, no es de nada más. Pero no, miran cómo están las cosas aquí, tremendo. Ahora vamos a mirar la situación con respecto a las empresas, en donde marcaba el favorecimiento, el beneficio a las empresas.
Dice así: la reforma laboral, proyecto de ley 311 del 2024. Pero porque esto está aquí en ruso, pasémosle aquí que está en español. Bueno. La reforma laboral, proyecto de ley 311 del 2024, incluía beneficios para los empresarios en Colombia que no fueron ampliamente destacados en los medios tradicionales ni explicados al público. Aquí está la lista de estos beneficios. Por eso es que la tarea de nosotros, mire, tareas de esos influenciadores que yo veo que tienen arriba de 33,000 suscriptores. Esa gente que tiene tanta gente ahí a la mano, deberían tomarse un día la tarea de hacer un video como el que yo estoy haciendo y sentarse a contarle a la gente las cosas favorables que tiene la reforma laboral. Pero no, algunos se centraron solamente en hablar del señor Uribe y después salen a decir que Uribe es inteligente y que Uribe no sé qué, que aquello y que el otro, como si Uribe fuera Colombia. No, señores, eso ya démosle, ya bajémosle la sintonía al señor Uribe, porque eso ya prácticamente, ya sabemos que Uribe es culpable y que pase lo que pase, Uribe va a llegar a ser castigado y condenado. Eso ya lo vemos todos así. Pero démosle prioridad a cosas más importantes que el país requiere conocer inmediatamente, como por ejemplo esto. Esta información es requerible que el pueblo colombiano la sepa y la madure y la empodere, porque si no lo hacemos, pues ¿cómo rayos vamos a ganar? Una señora que es enfermera, me gustó mucho cómo habló cuando hubo una comisión del Ministerio de Salud que llegaron y ella sí se levantó y de una fue hablando todo, parecía como si fuera un pequeño presidente. Pero dijo las cosas como son, tal que uno nota ahí que los colombianos cuando quieren aprender tienen total empoderamiento y pueden decir las cosas y pueden dar a entender a otros ciudadanos estas cosas. Entonces, las tareas que hay que hacer, más que sentarse uno en el hecho de ganar dinero, es también difundirle a la gente cosas importantes como esta para que no queden allá en el olvido. Y como quedan en el olvido y en la oscuridad, pues nadie las ve. Y como nadie las ve, pues entonces tampoco se aprueban. Y como no se aprueban, entonces el pueblo colombiano sigue siendo el esclavo. Esclavos y esclavas. ¿Por qué? Por la berraca desinformación. Por eso es que tenemos que acabar esa desinformación en sus justas proporciones, como lo dice Noticracia. Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Aumento de la productividad por mejores condiciones laborales. Horarios de trabajo más flexibles, incluyendo trabajo remoto y una semana laboral reducida a 42 horas, pueden aumentar la satisfacción de los empleados, lo que lleva a mayor productividad y lealtad. Acceso a beneficios tributarios y financiación. Las empresas que inviertan en empleos sostenibles, como empleos verdes o azules, en sectores de energías renovables o agricultura sostenible, pueden acceder a incentivos fiscales, programas de financiación estatal y alianzas para proyectos innovadores, ¿sí? Es decir, todas esas empresitas que están empezando a trabajar en la parte de lo que llaman empleos verdes o azules, van a tener buenas garantías, más ayuda. Estímulo al crecimiento económico. El aumento de salarios y la mejora de las condiciones laborales pueden incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores, estimulando el consumo y la demanda, lo que, según estimaciones, podría aumentar el crecimiento económico entre un 1.2 y 3.4% en el 2024, beneficiando a las empresas con mayores ingresos. Hay empresas que con todo esto se han beneficiado notablemente, ¿sí? Los chiles que se beneficiaron notablemente. Allá el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo también se benefició notablemente y cualquier cantidad de empresarios se pueden beneficiar notablemente. Lo importante es que al tener el conocimiento, manejemos ese conocimiento a favor nuestro para que nos vaya mejor. Bueno, vamos a otro punto. Mayor competitividad en el mercado internacional. Adaptarse a estándares laborales modernos, como horarios flexibles y prácticas sostenibles, permite a las empresas cumplir con requisitos internacionales, mejorando su reputación y acceso a mercados globales, ¿sí? Entonces,
Si nosotros, por ejemplo, los empresarios nos adaptamos a estándares laborales modernos, con horarios flexibles, con prácticas sostenibles, permitir a las empresas cumplir con requisitos internacionales, mejorando su reputación, eso ayudará muchísimo. Y más ahora que viene la ruta de la seda, ese convenio, todo esto que se hizo entre el gobierno colombiano y China. Esto nos favorece enormemente, pero eso es lo que no quiere la oposición no inteligente, eso es lo que están ellos allá mirando a ver que quieren obstruir, que no quieren que eso continúe, que no quieren que eso se materialice. Entonces, ahí están las cosas. Facilitación para contratar migrantes. La eliminación de barreras para emplear trabajadores extranjeros permite a las empresas, especialmente en sectores como el de entregas, atraer mano de obra calificada sin complicaciones legales adicionales. ¿Cuál es el problema frente a los migrantes? Entonces, claro, ellos allá se imaginaron, ay, es que como Trump nos está mandando delincuentes, migrantes, ¿no? Ay, entonces aquí no los vamos a contratar. Es que hay muchas de esas personas que no son ningunos delincuentes. Muchas de esas personas son trabajadores. Pero lamentablemente, por el gobierno de los Estados Unidos y por el gobierno de Israel, han sido lamentablemente estigmatizados muchos de ellos. Y claro, entonces aquí la oposición no inteligente, como están siempre a favor de Netanyahu y de Trump, entonces dicen, uy, no queremos reforma laboral porque no sé qué, porque aquello, porque el otro. Ese es el problema de esa gente. Y aquí vamos a ir prácticamente decodificando todo esto para que la gente lo pueda entender mejor. Bueno, formalización de microempresas. Las medidas para formalizar el empleo, incluyendo aportes parciales a la seguridad social para trabajadores agrícolas y de plataformas, facilitan a las pequeñas empresas cumplir con la ley, reduciendo el riesgo de multas. Es que muchas veces una empresa no puede inmediatamente presentar el dinero porque no lo tiene. Y entonces se hacen acreedores de una multa en la Administración de Impuestos Nacionales, DIAN. Y muchas de esas empresitas terminan muriendo. Lamentablemente mueren por culpa de no tener el suficiente dinero para ir y pagar el impuesto. Entonces, esto de la reforma laboral ayuda mucho a todas estas empresas, pero estas cosas son las que no dicen en un programa de la derecha, no lo dicen, no les gusta. No quieren que la gente lo conozca. Por eso es que todo pasa. Todo pasa porque hay una enorme ignorancia. Optimización de procesos mediante tecnología. El fomento de trabajo remoto y horarios flexibles impulsa a las empresas a adoptar herramientas digitales, lo que optimiza operaciones y reduce costos en infraestructura. Imagínense ustedes, tantas empresas en este momento necesitan empleados remotos para trabajar servicio al cliente. Pero no lo hacen, ¿por qué? Porque simplemente, ay no, qué pereza. No, mejor que anden en la calle cuando podrían trabajar fácilmente en la casa y podría haber más productividad. Hoy se está necesitando mucha gente para eso, para vender, por ejemplo, pisos adhesivos de PVC. Para vender audífonos para sordos, para vender micrófonos, para vender pegantes, para vender pinturas, para vender cursos, para aprender a ensamblar un mueble de madera en la cocina, en el closet, en la habitación como un closet, etcétera. Tanto que se necesita y muchos de esos trabajos son remotos. Es ahí donde tenemos que darle a todo eso vida. Pero con esa oposición tan terrible que tenemos en este país, no lo permiten los benditos, no lo permiten. ¿Y por qué no lo permiten? Ellos no tienen tiempo de sentarse a leer como nosotros. Entonces, si ellos leyeran como nosotros, seguro que dirían, oye, esto está bueno, vamos a hacerle, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque viene un canalla que ya lo leyó, pero lo malinterpretó, y entonces riega el virus y dice, no votemos por esa reforma laboral, porque eso nos hace daño a los empresarios. ¿A quiénes? A los grandotes.
pero a los que les va a favorecer es a los pequeños, a los microempresarios y de hecho a los trabajadores. Ahora esperamos que con este video hayamos entendido finalmente las causas y sus efectos. Y espero también que ustedes este video, más que un favor para mí, hágaselo para cada uno de ustedes. Viralícenlo, difúndalo en sus redes sociales, permitan que las personas puedan conocer la información. Que este trabajo que uno realiza no se quede en el tintero, que este trabajo que uno realiza no se quede ahí en una visita de 5 personas vieron el video y se acabó. 15 vieron el video y se acabó. 30 vieron el video y se acabó. 100 vieron el video y se acabó. No, amigos, aquí la cosa juega es que todos estemos participando activamente, por favor. Estemos plenamente tomando la información y viralicémosla, démosla a conocer a la gente, porque también la gente merece saber estas cosas. Si queremos como país crecer, progresar, tenemos que de todos lados sacar la fuerza para lograrlo. Recuerden que los corazones unidos hacen fuerza. Si no lo hacemos así, no vamos a llegar nunca a un carajo, no vamos a llegar nunca a la meta. Y es lo que necesitamos hoy, llegar a la meta. Amigos, hasta aquí llega este video. Muchas gracias por sus comentarios, gracias por ver este video, gracias por viralizar este video, por difundir este video en sus redes sociales. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video.